Hasta con fotos, tú dices que eres matañito. Ya estamos en el 2020, estamos en el 2021. Hasta el francotirador lo sacaron. Y ya, son ladrones. Buenas tardes, buenas tardes. No sé si me estás escuchando. Estoy el día de hoy con el camarada, con el compañero Germán Van de Velde, desde el hermano país centroamericano, Panamá. Allá se encuentra mi estimado camarada, quien es administrador del portal Cuaderno Sandinista, un espacio donde muchos jóvenes nicaragüenses, incluyendo él, se le vino una magistral idea a Germán de utilizarlo como una herramienta histórica de estudio político consecuente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero no solamente del Frente Sandinista y de la Revolución, sino también de datos históricos, de reportajes históricos sobre personajes revolucionarios latinoamericanos y mundiales. Hace poco leía el reportaje al gran hermano libio Muammar Gaddafi, muy bueno por cierto, y pues yo también quiero compartir con los hermanos que están escuchando la radio de que busquen en redes Cuadernos Sandinistas. Es tan fácil, no es necesario que busquen, porque es muy original el nombre, entonces es muy fácil, ustedes ponen en Facebook, escriben en Facebook Cuadernos Sandinistas e inmediatamente los va a llevar a ver el portal en Facebook, en Twitter de la misma manera y también en el sitio web. Voy a abordar muchos temas con Germán de cómo se le vino la idea de Cuadernos Sandinistas, pero también vamos a hacer un análisis de dos jóvenes, en este caso mi persona y el contextual de lo que está ocurriendo en el entorno geopolítico latinoamericano. Buenas tardes, querido Germán. Hola, Gato. Bueno, para mí es un gusto en primera instancia poder conocerte a vos, ¿verdad? El famoso Gato Sandinista, aquel de los audios y de los videos que durante el intento de golpe de Estado pues estuvo aclarando mucho la situación que vivía nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros desde lejos pues era un poco más complicado, sobre todo por el acceso a la información, ¿no? También saludar a todos los radioescuchas y a los que están viendo también, ¿verdad? Un fraternal saludo a todos los y las compañeras. Germán, el día de hoy, diferentes organizaciones, vamos a partir de ahí, Cuaderno lo vamos a dejar en los últimos 20 minutos porque tenemos una hora extendida. Vamos a iniciar con el análisis de contexto. Diferentes organizaciones, incluyendo la CELAC, el día de hoy, y muy digna la representación de México ante la OEA, insistieron en que después de los resultados obtenidos en las elecciones de Bolivia, en donde el pueblo indígena, el pueblo nativo, el pueblo boliviano dio una cátedra de verdadera democracia y venció al golpismo, venció una dictadura instalada por el imperialismo norteamericano, han solicitado la dimisión de Luis Almagro como secretario general de la OEA. A esto también se están sumando miembros de, en el caso nuestro, ¿verdad? Reconocemos al Foro de Sao Paulo, que también ya se pronunció y que evidentemente, gracias a reconocer un golpe de Estado, enviar una misión de la CIDH que se parcializó totalmente y que no observó 40 muertes de indígenas, 1.500 apresados injustamente, más de 500 personas heridas en Sencata y Sacaba. Yo quiero que vos me des tu opinión sobre esta situación que prácticamente pone contra la espada y la pared a uno de los más serviles secretarios de la Organización de Estados Americanos y que vergonzosamente venía de filas de izquierda como el Frente Amplio. Sí, mira, creo que bueno, a lo largo de la historia de la OEA, desde su creación, digamos, siempre ha sido un ministerio de colonia, ¿verdad? Que defiende los intereses del gobierno de los Estados Unidos, sabiendo que es el gobierno de los Estados Unidos el que más dinero pone para las campañas de la OEA, ¿no?
Aquí aparece este nefasto personaje que es Luis Almagro, que descaradamente, pues, prácticamente ha sido como un traidor porque viene de las filas progresistas del Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Es un actor fundamental, un títere del imperialismo justamente para eso, ¿no? Para generar injerencia en los países progresistas. Es decir, llama mucho la atención, digamos, cómo ataca a Venezuela, cómo nos ataca a nosotros, a Nicaragua, cómo ataca a Bolivia, ¿verdad? Cómo atacó a Bolivia cuando estaba el compañero presidente Evo Morales, incluyendo a Ecuador también cuando estaba Correa, y no habla nada de lo que ocurre en otros países con gobiernos neoliberales, por ejemplo Chile, que vive prácticamente una dictadura, en Colombia con Duque también. Es decir, es más que evidente prácticamente la situación y la postura parcializada de este nefasto personaje, ¿no? Con Bolivia creo que ha quedado más que evidente de que el compañero expresidente Evo Morales ganó las elecciones en el 2019 y ya creo que todos sabíamos que la OEA y Almagro fueron uno de los pilares fundamentales. Después vinieron otras cosas como los militares, ¿verdad? La dimisión de los militares y el gobierno de facto que se instaló, ¿no? Pero el informe parcializado que ha generado la OEA en aquel momento es más que recuerdo, si no mal recuerdo, que fue que hasta tardaron un montón de tiempo para decir, digamos, tardaron como un mes o un mes y medio para decir después de que no había fraude, ¿no? Es decir, después dijeron que no había fraude, pero en el momento justo de las elecciones, sí, es decir, totalmente echaron abajo las elecciones. Y cuando vos ves las estadísticas en general de lo que pasó en el 2019 con lo que pasó con las elecciones del pasado domingo, prácticamente son muy parecidas, digamos, ¿no? Es decir, Evo en aquel momento había ganado un poquito más por el 10%, que es la condición necesaria, digamos, para si el primer candidato está por debajo del 50%. Y creo que Evo tenía el 10.2%, ¿no? Después, bueno, creo que le salió el tiro por la culata al gobierno de facto, a la dictadura que se implantó, porque directamente no estaban con la capacidad de poder controlar un país tan potente como es Bolivia, con tanto potencial, ¿verdad? Con tanto crecimiento económico que tenía durante el gobierno de Evo, que había logrado, ¿verdad? Justamente de la mano ahora del ministro de Economía, que era Luis Arce en aquel momento, ¿no? Él es uno de los principales actores de ese crecimiento económico en Bolivia. Y prácticamente le salió el tiro por la culata porque la pandemia terminó de hundir y de hacer ver la incapacidad que tienen estos gobiernos neoliberales. Y bueno, una inexperta completa, la Yanine Áñez, ¿no? Efectivamente, para que nuestros radioescuchas y las personas que están viendo este Facebook Live y lo están compartiendo se den cuenta cómo estuvo la situación en el año 2019 y cómo estuvieron los resultados del 2020, donde la OEA dijo que habían inconsistencias en actas en departamentos como Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, La Paz y Oruro. Estos eran los departamentos. En las provincias de Alonso de Ibáñez, Tomás Frías, Charcas, Modesto Omiste, Chayama, Chaparé, Misque, Norcinte, Sudallé, Velasco, Cercado y Abrava. En estas provincias ellos consideraron que habían inconsistencias en algunas actas. Por ejemplo, en el recinto que estaba ubicado en el municipio de Sacasa, en Carcoma. En este municipio ellos encontraron 5 actas con supuestas inconsistencias. Fíjense ahora, en estas 5 actas, en la primera acta, en el 2019, el MAS obtuvo 99.4% de los votos. En el 2020, 98.9%. La diferencia es mínima. Pero hay en una de este mismo municipio, en el recinto de Iturata, que ahí obtuvo el MAS
el 100% en el 2020 y en el 2019 el 97%. Es decir, la gente se rebeló y dijo, si cuando votamos el 97%, nosotros no nos aceptaron, que fue limpiamente, menos ahora. ¿Cuál es el resultado final? Para 2019, al movimiento al socialismo, en todas las juntas o actas donde hablaron de inconsistencia, el movimiento al socialismo tenía el 91.6% de los votos. Ahora para 2020 le fue peor, Germán, porque el movimiento al socialismo saca 97% de los votos. Esto significa que casi un 6% más de lo que se vivió en el 2019. Esto deja al descubierto lo que dijo The New York Times, en el que inclusive algunos profesionales de lo que tiene que ver con la tecnología, el sistema tecnológico que utiliza para la transmisión de votos Bolivia, habían dejado claro, era imposible mediante ese sistema que ocurriera un fraude electoral. Hoy día la verdad sale a luz y creo que es justo lo que México, representando la dignidad. Esto no hubiese ocurrido, Germán, si quizás estuviese Felipe Calderón, Vicente Fox o Enrique Peña Nieto. Pero ahora con AMLO la situación es diferente. Quería preguntarte un poco sobre, vos cómo ves la posición, estás en el terreno, ¿cómo has visto la posición de Panamá? Que en un inicio, cuando gana las elecciones, se creyó que al venir del nombre revolucionario, como partido político, iba a apegarse al menos al derecho internacional. Sí, bueno, es importante remarcar, ¿verdad?, para contextualizar un poquito a los radioescuchas, que es el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, el que está en el gobierno ahorita. El PRD, bueno, históricamente, bueno, el personaje histórico de este partido es Torrijos, ¿no? Que Torrijos fue una figura muy importante, sobre todo para nosotros, muy solidaria durante la lucha insurreccional contra el tirano Somoza, ¿no? Sin duda, bueno, todo partido político va evolucionando. Torrijos fue asesinado por la CIA y los partidos políticos van agarrando las riendas de otros personajes porque que le van dando su tono al partido, ¿no? Ahora, en general, Panamá forma parte del Grupo de Puebla, y el Grupo de Puebla justamente sacó un comunicado también adhiriéndose al Foro de Sao Paulo, digamos, para pedir la renuncia de Luis Almagro, y bueno, Panamá no firmó, es el único que no firmó. Y vamos a leer el comunicado del Grupo de Puebla para que ustedes se den cuenta de que en este comunicado hay un verdadero sentir del clamor de los gobiernos que no se someten al imperialismo norteamericano. En pocas palabras lo está diciendo alguien que vive en Panamá, y lo dijo con otras palabras, pero yo lo voy a reafirmar con palabras nuestras. Panamá aún le debe mucho a Omar Torrijos. Le quedó muy grande el Partido Revolucionario Democrático, porque no están actuando con democracia, porque si actuaran con democracia permitirían que cada país opte con el respeto que se merece. Dice el Grupo de Puebla: los resultados de la reciente elección en Bolivia, con un triunfo contundente de la opción del MAS IPSP, liderada por Luis Arce, con más de un 20% de diferencia con el candidato Carlos Mesa, confirmó de forma fehaciente lo que varios estudios de centros de investigaciones internacionales habían señalado en estos últimos meses, que no hubo fraude en las elecciones de octubre del 2019 y que Evo Morales se hubiera debido posesionar como presidente legítimo de Bolivia si la OEA, en su condición de observador, no hubiese desconocido dichos comicios. El cuestionamiento electoral de la OEA además desencadenó una situación de violencia política y social que terminó en un golpe de Estado y la posterior renuncia del presidente Evo Morales, quien así perseveró la paz social y salvó vida con el apoyo del Grupo de Puebla, exiliándose en México y después en Argentina.
Más aún, primeros estudios que analizan los resultados en los recintos de votación que fueron señalados por la OEA como ejemplos de fraude en las elecciones pasadas, se ratifica el triunfo del MAS, incluso esta vez con mayor porcentaje que en octubre. Es lo que estábamos conversando. Y precisamente, pues, hemos observado de que las condenas han sido no solamente de entidades, sino también hay personajes. Recordemos de que el primero en alertar de que había un plan para un fraude electoral también en el 2020 fue el senador colombiano Gustavo Petro, con quien Luis Almagro tuvo ciertas discrepancias a través de la red social Twitter, pero gracias a este senador Petro pues se logró de que Luis Almagro reconociera al final, el día siguiente, el triunfo del movimiento al socialismo. ¿Qué prevés vos? Tomando en cuenta ahora, Germán, que esta Argentina que mostró una posición débil en la ONU, en el Consejo de la ONU, luego trata de reivindicarse, desconociendo un informe del mal llamado Grupo de Lima, ahora con Bolivia y México, podríamos hablar de un triángulo que pueda tratar de hacer contrapeso a las agresiones. Últimamente lo hemos visto, al menos Argentina se replegó en su posición con las últimas resoluciones en AVEA. Sí, bueno, con respecto a la posición del tema de fraude que hablabas al inicio, Gato, yo creo que es importante remarcar, si yo no descarto de que no hubo fraude, ¿no? Lo que pasa es que el clamor popular, el pueblo se abalanzó a las urnas, es decir, es muy difícil tapar, yo creo, una diferencia de 20 puntos, ¿no? Es decir, yo estoy completamente seguro que esa diferencia era mayor. Y comparándolo con el 2019, que era alrededor del 10%, creo que ahí influyó mucho el desgaste por los medios de comunicación que había tenido, digamos, el movimiento del socialismo, ¿no? Los medios hegemónicos tratando de deslegitimizar el trabajo de Evo. Yo soy de una postura, es decir, yo creo que cada país tiene sus coyunturas diferentes. Cada país trata de enfrentar esas coyunturas. Argentina, digamos, yo siento como que no quiere quedar bien ni con Dios ni con el diablo, digamos, pero es una postura que yo creo que nosotros debemos de remarcar la importancia de que, bueno, ahora están con intenciones de poder hacer una alianza con Bolivia. Digamos, no estuve de acuerdo con lo que mencionaron sobre Venezuela, ¿verdad? Condenándolo sobre los derechos humanos en Venezuela. No estoy de acuerdo. Sin embargo, considero de que fue un punto a favor de que no se hayan adherido al nefasto, digamos, a ese informe que emitió el Grupo de Lima, ¿verdad? Porque ellos no lo firmaron. Entonces, un poco se reivindica, creo, esa postura. Es decir, por ahí el peronismo que esté en Argentina puede ser que esté dividido. Alberto tiene una posición, el presidente Alberto Fernández tiene una posición, la presidenta Cristina Kirchner tiene otra posición. Digamos, internamente puede ser que haya algunos conflictos. Sin embargo, para nivel geopolítico creo y lo veo importante de que yo lo sigo viendo como a favor nuestro, el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, ellos tienen que enfrentar una situación muy dura porque Macri dejó a Argentina prácticamente en la calle, ¿verdad? Endeudado por 100 años al pueblo argentino. Entonces no es fácil poder enfrentar una situación así, ¿no? Y ahora con la pandemia también, digamos, que se les ha disparado, ya tienen más de 1 millón de contagiados, ¿no? Y sobre todo en los barrios, en las vías más pobres, ¿no? Entonces, yo trato siempre de ver el punto positivo y de observar de que la unidad de América Latina sí se puede lograr. Es decir, Alberto Fernández tiene una postura progresista, quizá defiende el capitalismo, no lo veo como un socialista, ¿no? Pero es una postura progresista que yo creo que también es suficiente para poder respetar la soberanía y la autodeterminación. Cometen errores como cualquier
cualquier otro, pues, pero creo que yo voy por ese punto de que Argentina se puede adherir a este bloque progresista y bueno, yo creo que para Venezuela es un respiro eso de que Bolivia haya triunfado el movimiento al socialismo, ¿no? Porque Venezuela es el centro geopolítico y el gobierno de Estados Unidos a Venezuela lo tiene en la mira, y más ahora que se acercan las elecciones el 6 de diciembre, ¿no? Entonces, me parece un punto positivo de que Bolivia hayamos recuperado el gobierno en Bolivia, ¿no? Perfecto, ahora vamos a irnos a lo que estaba sucediendo hace pocas horas en el hemiciclo virtual de la Organización de Estados Americanos, en donde aparte de la condena que fue por parte de las mayorías en contra de la actitud tomada por Luis Almagro, se vino también un rechazo de países que no esperábamos, que se abstuvieron a votar de una resolución nefasta que Nicaragua rechaza. Tanto la convocatoria como la resolución, pues no han sido solicitadas ni autorizadas por el gobierno. A esta resolución es una injerencia de este órgano y no cuenta con la aceptación del gobierno de Nicaragua. No tiene ningún efecto vinculante, según lo que dijo defendiendo a nuestro país el compañero Luis Alvarado, quien nos está representando. Pero hay un dato curioso, Germán, que hay que contarle al pueblo de Nicaragua. Hace algunos meses, en este mismo hemiciclo, antes de la pandemia, Honduras, Guatemala, votaban a favor de todo lo que tuviera que ver contra Nicaragua, contra su gobierno. El día de hoy, para sorpresa del somocismo en Nicaragua, de la ideología somocista en Nicaragua, porque el verdadero opositor no está consciente ni de acuerdo con pedir agresiones ni nada por el estilo. Primero tenían un sueño, y el sueño era que o se aplicaba la Carta Democrática o desconocer al gobierno. Luego rebajaron y dijeron no queremos que desconozcan al gobierno de Nicaragua. Lo que nosotros queremos es que hayan elecciones justas, libres y transparentes, y obviamente hacen en medio de esto hacen un comentario ellos de que es gracias a ellos, mira cómo se venden como salvadores, de que no se va a aplicar. No, es gracias a que no tienen los votos. Fíjate bien, hoy los países serviles arrastrados como Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Paraguay, y Venezuela, que no está oficialmente, porque esto hay que decirle al pueblo de Nicaragua, Venezuela no pertenece a la Organización de Estados Americanos. El gobierno legítimo de Venezuela, que encabeza el compañero Nicolás Maduro, no tiene ningún delegado, pero ellos presentaron esta supuesta resolución en la que con costo llegaron a 20 votos. Ellos pensaban tener los 21 votos y hubieron 2 abstenciones, entre las que nos sorprendió, como te repito, la abstención de Guatemala, la abstención de Honduras, México, por supuesto, que él dijo yo no estoy ni a favor ni en contra de nada porque desconozco y me mantengo a niveles de prácticamente, yo siempre, mi opinión va a ser el respeto al derecho ajeno en los demás países, que no se metan en nuestros asuntos internos. Pero aquí, inmediatamente, la reencarnación de William Walker en Nicaragua, el asesino Kevin Sullivan, se pronunció a través de sus redes y dice: mis felicitaciones, dice, por la aprobación de esta importante resolución sobre la situación en Nicaragua que plantea la visión de la Asamblea General, los elementos esenciales para que haya elecciones libres y justas en Nicaragua. Definitivamente ellos quieren decidir sobre los asuntos internos de nuestro país. Proponen desarmar una ley de rango constitucional, que es la ley electoral. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que primero yo lo veo desde ese punto, ¿no? La OEA en primera instancia, como no cumple la función de su objetivo principal, no debería existir, o por lo menos debería ser refundada, ¿verdad? Así como la ONU también, como dijo nuestro canciller de la Paz. Sobre el tema de la Carta Democrática, pues, es decir, a nosotros en realidad no nos afectaba en nada si aplicaban o no la Carta Democrática.
aquella amenaza que tenían durante el intento de golpe de Estado, digamos. Es decir, Cuba durante más de 6 décadas no ha estado en la OEA y tampoco no le ha pasado nada. El tema es que aplicar la Carta Democrática es expulsar a Nicaragua de ese organismo, y ya prácticamente la OEA no tendría potestad para poder criticar u opinar sobre Nicaragua. Es decir, ellos pueden opinar sobre un país que está dentro de la organización, ¿verdad? Creo que, bueno, la abstinencia de algunos países o el voto en contra o a favor, todo se mueve en función de la coyuntura geopolítica que estamos teniendo. Es decir, estamos en un momento de pandemia, Bolivia acaba de tener elecciones, Almagro se ve muy apuntado por el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, y bueno, de Kevin Sullivan ya lo sabemos, ¿verdad? Es decir, es un ente instalado, ¿verdad?, en Nicaragua, que precisamente es un articulador de injerencia, digamos. Él fue de la OEA también, y él utiliza cualquier herramienta para poder generar, digamos, esa cuestión mediática en Nicaragua, ¿verdad? Él se siente en el derecho de poder opinar, injerencismo en vivo. Es decir, un diplomático no está con esa capacidad. Es decir, yo estoy seguro que cualquier otro diplomático que haga eso en cualquier otro país, e inclusive en los Estados Unidos, lo expulsan del país, lo consideran no grato en el país, ¿verdad? Pero bueno, Kevin Sullivan, como vos decís, es la reencarnación de Walker, ¿verdad? Prácticamente. Es un tipo tan nefasto y que se mueve en esos ambientes y coincide justamente con el golpismo terrorista. Bueno, a partir de él, seguramente que hemos tenido demostraciones de financiamiento, ¿verdad? La USAID, la NET. Es decir, es toda una red articulada que viene en donde el eje principal, ¿verdad?, es el embajador yanqui en cada país. Es decir, eso lo tenemos desde que estaba la Operación Cóndor, con las dictaduras instaladas en toda Sudamérica, ¿verdad? Y al final, en cada país que ellos tienen el control político, lo gobiernan desde las embajadas. No necesitan nombrar a Kevin Sullivan. Y los golpes de Estado han sido por la embajada también, ¿verdad? Los golpes de Estado en todos los países que se han dado golpes de Estado se han planificado en la embajada. Los países que votaron a favor. Hablar un poco de los países que votaron a favor. El Salvador, el país con una pésima administración de gobierno, con el peor, llamarlo así, las peores estadísticas del COVID-19 en Centroamérica, y te estoy hablando de acuerdo a densidad poblacional, porque sí, el que ha tenido muchos más problemas ha sido Honduras, después Costa Rica, en el caso de El Salvador. Los tres de derecha, uno que se abstuvo como Honduras, por dignidad, por mostrar dignidad, porque Juan Orlando Hernández dijo, yo no tengo moral para ir a hablar de derechos humanos sobre Nicaragua, cuando he vapuleado a los estudiantes, cuando he cometido crímenes contra líderes sociales. Pero ahí tenés El Salvador. Estados Unidos, un país. Después quiero que vos más o menos hagas un resumen y vayas captando de los países que voy hablando. Ecuador, por ejemplo, elecciones el 21 de febrero, va de viaje Lenín Moreno, y te aseguro, me adelanto a los acontecimientos, que el binomio de Arauz-Rabascal va a vencer igual por mayoría en Ecuador y el circo se acabó. Estados Unidos, ya ni digamos, la peor derrota que podría sufrir la derecha en Nicaragua es que Trump pierda las elecciones. Si Trump pierde las elecciones, sufre derrota la derecha nicaragüense. No cambia en nada la política exterior, no cambia en nada. Tanto Biden como Trump son la misma cosa. Ahí va a gobernar el Estado profundo, un sistema corrupto, lleno de ambición, de expansión, de expansionismo, etcétera. Yo te estoy hablando de quienes votaron. Guyana, un servil arrastrado que de donde atacan a Venezuela. Haití, el país más pobre de América Latina, con un individuo que tiene masacres como Jovenel Moisés, que tiene masacres en Haití en cada protesta, pero allí nunca se ha convocado a una sesión de OEA. Jamaica ya ni digamos cómo están. Tenemos a Panamá votando a favor. Paraguay, es de esperar, siempre han sido serviles. El Perú con un
presidente salpicado de corrupción hasta más no poder, como es Martín Vizcarra. Tenés República Dominicana con un presidente que está llegando y que la gente ya se está arrepintiendo hasta de haber sacado a Danilo Medina, que se mantuvo en abstención a muchas resoluciones. Tenés a Santa Lucía, una isla que solo la conocen sus habitantes. Tenés a Uruguay, Luis Lacalle Pou, ahora un servil más, una mascota más del imperialismo. Tenés a alguien representando a Venezuela, que esto, yo considero que todas las resoluciones en las que ha participado este individuo delegado por Guaidó, que no es nadie en Venezuela, deberían de quedar sin efecto alguno. Tenés a Bolivia despidiéndose con la última resolución. Brasil, un gobierno que no ha atendido la pandemia, que estuvo punteando los casos de mortalidad y los casos positivos. Canadá, que es la ramera vecina de Estados Unidos. Chile, la peor dictadura que existe en Latinoamérica. Te digo algo, las dictaduras más grandes que yo considero en Latinoamérica, ya para que vos me des tu opinión, en Latinoamérica, las dictaduras más grandes para mí las voy a enumerar. Estados Unidos, la mayor dictadura, no solo de Latinoamérica, sino del planeta. Luego vamos a apuntar a la dictadura canadiense, que es la copia de la dictadura estadounidense. Ahora tenemos dictadura en Colombia, una dictadura violenta, en donde ser activista político es un crimen, y la dictadura de Brasil. Por mencionarte esas dictaduras que si vos vas y lees sobre el término dictadura, esa es el reflejo. Ahí no hay derechos humanos, derecho a la salud o un sistema gratuito, no, se murieron la mayor cantidad de gente humilde, pobre con el COVID. Aquí es donde me vas a mostrar que tenés derechos humanos. El COVID mostró al mundo la cara del neoliberalismo. Te escucho, Germán. Bueno, creo que hay algo que caracteriza a todos estos países que mencionaste, ¿verdad? Todos son títeres de los Estados Unidos, todos son gobiernos neoliberales, a excepción creo que de Uruguay, ¿verdad? Todos han manejado el tema de la pandemia horriblemente porque tienen un sistema de salud privatizado y prácticamente no tienen las condiciones necesarias para poder atender a la población, ¿no? Es decir, en ese sentido se les ha, además de la incapacidad que han demostrado para enfrentar la pandemia, ¿no? El ejemplo más claro es el de Bukele en El Salvador, que cerró fronteras creo que un mes antes, 1 o 2 meses antes de tener el primer contagiado y directamente se le salió de control, porque eso era algo inevitable, ¿verdad? Es decir, del gobierno de Bukele creo que, no sé, es una cosa tan difícil de poder hablar porque, no sé, es tan asqueroso el tipo, digamos, sabiendo también de, no sé, más o menos la misma postura de Almagro, ¿no? De que viene, él hizo su carrera y creció con el FMLN y después se aprovechó, es un oportunista completamente, se aprovechó de la posición que tomó con el FMLN para crear su partido y lógicamente con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y algunos milloncitos de financiamiento que tuvo, pues se pudo postular para presidente, ¿no? Después, hablando de Estados Unidos, bueno, es lógico que apoyen esa resolución. De Ecuador, ¿qué te puedo decir? Moreno ha sido uno de los mayores traidores de los pueblos de nuestra América y también con mal manejo de la pandemia. Ha sido un desastre total en Ecuador. Ahora los medios de comunicación han hecho un cerco mediático, ¿verdad?, en el país, en donde prácticamente no vemos tantas noticias a nivel internacional sobre lo que ocurre en Ecuador. Pero no yéndonos tan lejos, apenas empezó la pandemia, así también como en Bolivia, con la dictadura de Áñez, recuerdo los muertos en la calle, ¿verdad?, y las cosas que estaban haciendo. Con Venezuela, bueno, esto habla
una vez más de lo que es la OEA, ¿verdad? Dándole posición a alguien o a un representante de un gobierno que no es legítimo, ¿verdad? Porque no, digamos, Guaidó no representa a nadie, nadie lo respeta. Es decir, creo que solamente los Estados Unidos es el que dice que es el presidente interino de Venezuela, cuando en realidad es un perro lacayo, ¿no? Entonces, de eso habla de lo que es en realidad también la OEA. Tienen su apoyo, creo yo, y bueno, en cuanto al tema de las dictaduras que vos mencionás, creo que siempre ha habido una confusión del concepto de dictadura, ¿verdad? Es decir, creo que para los opositores una dictadura es tener un gobierno con el mismo presidente en un periodo de tiempo largo, ¿no? Es decir, pero a nosotros nos enfocan como dictadura. El continuismo. El continuismo se enfoca como dictadura. Claro, claro. Porque nos han impuesto esa democracia representativa que en teoría son elecciones democráticas, ¿verdad? Que en realidad prácticamente en muchos de los países o es por golpe de Estado o directamente comprada, ¿verdad? Es siempre el que tiene mayor, pero cuando una democracia es popular, una democracia es participativa como la que tenemos nosotros, como la que tiene Venezuela, como la que tiene Cuba, bueno, esas son dictaduras. En realidad las dictaduras son otras, dictaduras esas, lo que está pasando en Chile, la represión, las muertes en Colombia, ¿verdad? En los mismos Estados Unidos, la represión que se está haciendo, ¿verdad? Directamente yo lo veo desde ese punto. Desde un punto de vista geopolítico, yo veo que se viene un cambio a nivel de América Latina positivo para todos los pueblos de nuestra América, porque la incapacidad de los gobiernos neoliberales ha demostrado, el pueblo le ha demostrado al pueblo de que no son capaces de representarlo, ¿verdad? Es decir, por más de que vengan de donde vengan, digamos, no tienen la capacidad y eso la pandemia lo ha terminado de hundir. Es decir, yo creo que Bolivia, en Brasil, en Colombia se viene un cambio, en Chile se viene un cambio. En Estados Unidos, va a hablar de las elecciones, yo creo que, bueno, creo que esté Trump o Biden, para nosotros va a ser lo mismo. Nosotros lo vemos como, por su agresiva política exterior que tienen, ¿verdad?, con los países de nuestra América, sobre todo con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso no va a cambiar. Estados Unidos en general va a tener una política injerencista, pero bueno, gracias a eso, si hay algo que tenemos que dar gracias, es que gracias a esa política existe la revolución, ¿verdad? Es decir, si no, no hubiera existido la revolución, ¿verdad? Entonces yo lo veo desde ese punto. Yo creo que la revolución para nuestros pueblos ha sido un aporte para poder concientizar y generar conciencia en nuestros pueblos de poder defender la soberanía y la autodeterminación, ¿verdad? Como conceptos fundamentales de patria, ¿verdad? Que eso, bueno, lógicamente la oposición no lo logra comprender, ¿no? Hace poco Chamorro dijo que el concepto de autodeterminación, eso era de los años 80, ¿verdad? Entonces, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Efectivamente, y esto tiene muchas repercusiones. El tiempo es cortísimo, la OEA sabe que les está llegando, el Ministerio de Colonias del imperialismo norteamericano sabe que están en un momento decisivo. Primero porque ya lo manifestaba Germán, los gobiernos de derecha no han cumplido con las necesidades populares. Y cuando el respaldo del pueblo es nulo hacia determinada corriente política, porque la derecha en ningún país, y esto lo quiero dejar claro porque a mucha gente le gusta hablar de ideologías, la derecha no tiene ideología. La ideología es un concepto único de la izquierda, que la ideología lleva consigo sentimientos de amor al prójimo, de solidaridad, diferentes situaciones que no se ven en un gobierno de derecha. Entonces, con elecciones a la vuelta de la esquina en febrero en Ecuador, con elecciones en Honduras, elecciones en Nicaragua, que ellos saben que evidentemente estas elecciones en Nicaragua están perdidos.
Aquí ni que te voy a decir algo, aquí ni que pongas a Juan Chamorro de presidente del Consejo Supremo Electoral van a ganar, porque es una montaña de votos que Germán está en Panamá, pero lo tengo en octubre del 2021 aquí en Nicaragua, listo para votar, porque todo el revolucionario se va a venir de otros países y va a votar aquí en Nicaragua, porque está claro, consciente de que aquí está en riesgo un proyecto de nación, aquí está en riesgo la revolución como tal, como proceso de cambio, no el término revolución, porque la derecha te dice, revolución, la arma. No, señor, la revolución no es una arma. Ese concepto ambiguo, desfasado, estúpido que le han metido a la gente, la revolución no son con armas. Los mejores revolucionarios han sido los revolucionarios de las ideas. Carlos Marx, tenés a Lenin, o sea, revolucionaron con ideas, que también el contexto ameritaba que tenía que haber una lucha armada, pero lo que en sí quedó no fueron las balas que pudo haber disparado Lenin. ¿Qué fue lo que nos quedó a nosotros? La historia, la ideología, y ellos no la tienen. Por eso decía la compañera Rosario Murillo, qué triste debe ser vivir sin historia, sin ideología, y es lamentable. Vamos a hablar un poquito ahora, a enmarcarnos en cómo nace el proyecto comunicacional que estás dirigiendo, Germán, Cuaderno Sandinista. Me imagino de que esas ideas innovadoras vienen con respecto a lo ameritado en el contexto, la batalla virtual. Sí, evidentemente, bueno, yo me contextualizo y me transporto un poco a lo que fue vivir el intento de golpe de Estado desde fuera, ¿no? Desde a nivel internacional. Y en realidad yo tenía un vacío muy grande, no poder aportar, ¿verdad? Porque directamente creo que la nueva generación de militancia, digamos, a diferencia con lo que es la militancia histórica, digamos, no teníamos esa preparación militar, esa experiencia de la guerra, ¿verdad? En donde saber de que agarrar un arma, digamos, es decir, concuerdo en que muchos se fueron creando en el camino y bueno, era más la valentía que otra cosa, ¿no? Aquí yo tenía un vacío muy grande porque no sabía cómo aportar, ¿verdad? Y lógicamente, bueno, acudí, como decís vos, a lo que es mejor, lo que tenemos a favor nosotros, lo que es la historia, ¿verdad? Retomé el estudio de nuestro general Sandino, retomé el estudio de la continuidad que tuvimos con el comandante Carlos, ¿verdad? Es decir, desde fuera yo no podía comprender de que nuestra organización tuviera esa postura de lo que los medios internacionales decían, como que el gobierno estaba reprimiendo a los estudiantes, porque eso era lo primero, las primeras cosas que se escuchaban, ¿no? A nivel internacional. Es decir, había que acudir a la mística, tener la convicción y la lealtad, ¿verdad? Un poco a nuestro partido, digamos. Nosotros luchamos contra una tiranía durante más de 40 años, digamos. Es algo que no es de la noche a la mañana que eso se cambia, digamos. Es decir, no cabía en ninguna cabeza eso. Estoy claro de que hubo mucha confusión en un inicio, ¿no? El ataque psicológico fue muy grande y bueno, tampoco no culpo a nadie, digamos, era una situación muy complicada. A partir de eso, bueno, yo empecé a escribir algunos artículos de opinión y de análisis sobre la coyuntura de Nicaragua, lo que estaba pasando, ¿verdad? Y bueno, de ahí surgió, bueno, acudí, bueno, aquí la primera persona que acudí yo para solicitar información verídica fue al embajador de Nicaragua en Panamá y empezamos a organizar la solidaridad y los grupos de información para reunirnos con los compañeros y las compañeras solidarias con la Revolución Popular Sandinista para informar sobre lo que estaba pasando, sobre la situación que estaba ocurriendo en Nicaragua. A partir de eso surgió la posibilidad de crear una página web, Cuaderno Sandinista. Ahí yo empecé a colocar mis artículos, ¿verdad? Tuve la posibilidad de participar en Revolución. Revolución me acogió
con gran cariño y siempre me acoge con gran cariño, ¿verdad? Y bueno, yo soy un agradecido en realidad de la oportunidad que me han dado de poder participar, ser parte de este proceso revolucionario, ¿verdad? Porque de verdad me sentía con las manos atadas y creo que ahora, bueno, la batalla comunicacional es tan importante que yo lo veo desde un punto de vista de que a nivel nacional la mayoría del pueblo de Nicaragua lo tiene claro, ¿verdad, Gato? Tiene claro qué es lo que está ocurriendo, la situación a nivel nacional, pero la batalla a nivel internacional, los medios hegemónicos, ¿verdad? Los medios controlados por los Estados Unidos, a nivel internacional llega a otras noticias. Entonces, Cuaderno Sandinista se caracteriza por eso, poder ser un medio que a nivel internacional es solidario con la Revolución Popular Sandinista, con el pueblo de Nicaragua, y que también aquí en Panamá sirve como un medio de información que articula la información de lo que ocurre en Nicaragua para poder transmitirla aquí a las y los compañeros. También, bueno, yo lo veo como un punto de vista, un espacio político ideológico, de preparación política ideológica, ¿no? Es decir, yo trato de compartir artículos históricos, ¿verdad?, del general Sandino, de nuestro general Sandino, de la historia del Frente Sandinista, y bueno, compartir para el que quiera observar, el que quiera aprender, el que tenga preguntas, el que quiera aportar también, está invitado para eso, ¿verdad? Es decir, aquí está abierto Cuaderno Sandinista, el que tenga un escrito de algo, digamos, no hay ningún problema, lo compartimos en esta plataforma y en ese sentido ha tenido una recepción muy buena, ¿no? Con la militancia y bueno, eso es satisfactorio porque creo que esa aceptación hace de que vamos por ese buen camino, ¿verdad? Y lo más importante yo creo que es poder defender al pueblo de esa manipulación que genera la derecha, ¿verdad? Nosotros nos debemos al pueblo, somos pueblo y nos debemos al pueblo. Nuestra organización es un instrumento prácticamente, ¿verdad? Que tenemos que utilizarlo para poder organizar las masas. Y de eso se trata, ¿verdad? El frente. Entonces, en ese sentido, tratar de cualquier espacio virtual que tengamos o presencial, yo creo que bienvenido, mientras sea para poder defender los intereses populares. Vamos a ir cerrando la entrevista porque el tiempo es corto, Germán, y hemos hablado bastante el día de hoy. No va a ser la primera vez porque esta lucha es permanente, no podemos dormirnos en nuestros laureles y el enemigo es el mismo, es el yanqui invasor, es quien pretende robarnos nuestros sueños. Dentro de la juventud hay mucha necesidad del conocimiento político e ideológico, de formar la conciencia del joven y creo que espacios como el tuyo y buscar las estrategias llamativas en las que le podamos llegar al joven va a ser un trabajo fuerte. Viene un proceso de reestructuración en el Frente Sandinista en el que nos preparamos de octubre a octubre victorioso del 2021. Un proceso en el que yo quiero hacer la invitación a todos nuestros CLS, nuestros consejos de liderazgo sandinista, de que como lo ha orientado nuestra Jefatura Nacional, rememoremos a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que son la semilla de la siembra ideológica del sandinismo, nuestros héroes y mártires. Por ello la orientación es de que a cada CLS, en vez de ponerle CLS Distrito 5, nosotros podamos escribirle CLS, qué sé yo, Santos López, CLS, ya los que nosotros conocemos a ciertos como Leonel Rugama, Julio Buitrago, sabemos que van a ser de cajón, pero que busquemos esos héroes anónimos, qué sé yo, CLS 26 de julio, CLS, en estos momentos podemos recordar héroes y mártires del 17 de octubre, es decir, darle el valor moral que tiene cada uno de esos hermanos y hermanas que han contribuido a esta revolución. Pero para los jóvenes es mucho más importante que estos CLS se llamen así y que usted como joven le pregunte al secretario político, ¿por qué ahora el CLS se llama Pedro Altamirano? ¿Ves?
para que él se dé cuenta quién era Pedro Altamirano y empecemos a calar en un sector que no vivió las penumbras del somocismo. Tu mensaje final. Sí, creo que esa es una de las cosas más lindas que hay. Yo recuerdo, bueno, parafraseando un poquito la comandante Daniel, es que después del triunfo de la revolución, es decir, la sangre de nuestros héroes y mártires no fue derramada en vano, es decir, esa sangre derramada nos compromete cada vez más a poder hacer un trabajo a tiempo completo, ¿no? Durante las 24 horas. Yo creo que la cuestión ideológica, política e ideológica, tiene que estar en todos los espacios. Tiene que estar en todos los espacios. Y la preparación creo que es el deber de cada militante, saber la historia de nuestra organización, la historia de Nicaragua, porque esa es la que nos da, es la que nos pone. Nosotros estamos del lado de la historia, ¿no? Esa es la que nos sirve para poder enfrentar las coyunturas que vienen, que son cada vez más confusas por todas las artimañas que hace el invasor. ¿Ah? Ya ahora ya no hay guerras de agresión por medio de invasiones, pero hay otro tipo de guerras, como la guerra psicológica, la guerra de quinta generación. Entonces, entre más preparados estemos en la cuestión política e ideológica, entre más conocimiento tengamos, vamos a saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y bueno, yo invito también a toda la militancia a que se siga preparando, a que sigamos estudiando. Nosotros tenemos una cultura muy rica, ¿verdad? Desde la lucha independiente, desde que fue la independencia, desde que fue la batalla de San Jacinto, ¿verdad? Nuestro general Benjamín Celedón, nuestro general Sandino. Yo creo que de ahí tenemos que partir, pero no solo quedarnos ahí, ¿verdad? También tenemos que ir al ámbito internacional, a la lucha de Bolívar, la lucha de Martí, la Revolución Cubana, que prácticamente para nosotros ha sido un ejemplo para que para nosotros triunfe la revolución en Nicaragua, ¿no? Es decir, sin el apoyo de Cuba hubiera sido muy complicado. Nosotros tuvimos mucha preparación política e ideológica con Cuba. Fidel es, yo siempre lo digo, Fidel es como mi consejero principal. Es decir, yo busco alguna información, Fidel, ¿qué piensa Fidel sobre tal tema? Y siempre lo encuentro, ¿verdad? Es decir, es una referencia interesantísima y para eso ahora están los medios de comunicación, el Internet. Hay que saberlo utilizar, es un arma de doble filo el Internet. Encontrás información basura, pero si sabes buscarla, encontrás información muy valiosa que es importante recopilar y bueno, necesaria para poder enfrentar las coyunturas que se vienen, ¿verdad? Gracias, Germán, por haber participado, por haberme acompañado y compartir en este programa del día de hoy. También gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa. Te cuento que estamos en medio de sanciones por parte de Facebook. La página ha sido agredida y uno siempre se pregunta si esta página no influye, si esta página no cala en la población. ¿Para qué la tumbás? ¿Para qué la reportás? ¿Cuál es el problema? Y eso ha sido un trabajo de la derecha, querer tumbarnos la página, ya van 20 con esta, y estamos sobreviviendo y vamos a ganar en su propio terreno, así como hizo Bolivia, que venció en el terreno del imperialismo y vamos a vencerlos con sus propias armas. Muchas gracias, reitero, Germán. Muchas gracias a vos, Gato, por la oportunidad. Sería entonces, amigos, hasta mañana de 3 a 4 de la tarde en otro programa más, aquí conversando con el Gato Sandinista. Buenas tardes y que viva Daniel.